meditar sobre el Viernes Santo, para mí es una encrucijada. Pero es una encrucijada tal como se pueden entender las encrucijadas que nos tocan allí donde nosotros tenemos que ser muy precisos, tenemos que ser muy transparentes con nosotros mismos, porque percibimos que en esa encrucijada hay un don. Después descubrimos que ese don somos nosotros mismos. Y lo descubrimos porque en esa encrucijada fuimos de algún modo nombrados y creados. Y a su vez fuimos convocados y fuimos destinados para corresponder, para consentir, para dar eso que es crucial en nosotros. Y que es crucial en nosotros porque puede ser crucial para el mundo y para la vida y para Dios. Que nosotros decidamos darlo. El Viernes Santo, entonces, es para mí una especie de bendición que me inspira, me consagra, me nombra en todo eso inabarcable y singular que puede mencionar la palabra yo, cuando la palabra, el pronombre yo, está resonando en mí, cuando yo digo yo. El Viernes Santo es entonces esta encrucijada, esta bendición, este desafío. Que en el fondo suscita en mí toda esta conmoción y toda esta inspiración, porque siento que en el Viernes Santo se alumbra esa verdad que pulveriza todos los intentos de pensar lo divino fuera del Dios trinitario, que se expresa hasta el fin en su crucifixión. A contraluz del Viernes Santo, podemos estar escuchando voceros que nos arriman en esta cuarentena, teorías que nos quieren inculcar que hay una inteligencia universal la cual nunca es precisada ni identificada fehacientemente. Y desde esta inteligencia universal estamos forzados a repetir experiencias supuestamente hasta que haya un aprendizaje en nosotros. En este momento, en las circunstancias de la pandemia, hay posiciones astrológicas que yo no desmerezco porque en otro video he dicho que incursiono en el estudio profesional de la astrología,
pero también he dicho que me aparto de todo holismo, de toda visión holística, determinista, que en el fondo termina como todo sistema inspirado en el concepto de totalidad, como todo sistema total, va a implicar una desdramatización, una anulación de la textura dramática de la existencia. Quienes fueron alumnos míos en los cursos superiores y universitarios de filosofía habrán leído la dimensión dramática de la existencia como un pequeñísimo acercamiento de mi autoría para abrir todo lo que yo vislumbro, que se magnifica y se hace patente en el Viernes Santo. Porque estas voces que esbozan estas teorías holísticas nos quieren convencer de que hay una inteligencia universal que, vuelvo a reiterar, no está identificada con precisión, y que esta inteligencia nos va a someter bajo una sincronicidad de posiciones astrológicas a experiencias que se van a reiterar en su significado, en su conflicto, hasta que nosotros nos demos por vencidos y entendamos las cosas como son, de modo tal de que cuando se pase a ese estado de conciencia, dirían estos voceros, superior, despierto finalmente, después de tantas batallas, entonces nosotros vamos a aprender la lección y vamos a pasar a un stage, a un nivel más evolutivo, supuestamente más humano. Esto supondría pensar que esta inteligencia, llamémosla universal, planetaria, como se quiera llamarla, tiene el poder de hacernos entender las cosas sin que nosotros podamos, en el fondo, sustraernos a ese poder. En definitiva, estas voces aseguran que vamos a terminar entendiendo. Y si no entendemos, las experiencias se van a repetir. Lo cual significa que si nosotros nos posicionamos ante nosotros mismos como singularidades personales, humanas, existentes, que se hacen tantas preguntas, sobre todo en cuarentena, donde el tiempo abunda, ese tiempo que casi suplicábamos declamativamente, cuando decíamos que no teníamos tiempo y que quisiéramos tener tiempo, absorbidos por las actividades llamadas cotidianas, en donde muchos ponen la mayor atención, la mayor intención y el mayor valor. En este tiempo que nos hacemos tantas preguntas, ante estas voces que nos intentan convencer de que en el fondo pertenecemos a una historia que ya está cerrada, el universo, la inteligencia planetaria o la inteligencia universal, siempre con esa indefinición peligrosísima, tiene el poder de forzarnos a través de experiencias repetitivas hasta que nosotros despertemos. Como si en el fondo esto implicara que por el hecho de entender lo que es el bien, entonces necesariamente vamos a obrar bien. Esto es equivalente a postular que nuestra libertad está predeterminada intelectualmente. Es decir, que nuestra libertad no puede sustraerse al bien una vez que nuestra inteligencia capta al bien como tal. Entonces, el sentido de nuestra presencia en la vida, yo siento que no deja de ser trivial, no deja de ser prescindible, no deja de ser una especie de juego que esta inteligencia presuntamente universal o planetaria proyecta sobre nosotros con reflejos narcisistas indiscutibles desde mi percepción,
porque es como esa maestra que quiere que sus alumnos en el fondo entiendan y tiene o cree que tiene el poder de que sus alumnos en el fondo aprendan la lección, porque ella nunca se va a cansar de forzarlos hasta que pueda lograr que sus estudiantes aprendan y despierten. Con la hipótesis ad hoc, se diría epistemológicamente, que afirmaría que una vez que sus chicos entienden, entonces van a coincidir desde el corazón, desde la libertad, desde la decisión, desde la voluntad, desde el querer, van a coincidir con lo que ella quiere. Es una historia que pesaría sobre nosotros como un entretenimiento en el cual nosotros no tenemos ningún protagonismo real, y cuando hablo de protagonismo me estoy refiriendo a ningún poder de decisión sustancial y trascendente. Si nosotros no somos libres del propio acto creador y del orden del bien que ese acto creador y amoroso instaura al pensarnos, mirarnos, amarnos y darnos en el ser y en la existencia, si nosotros no tenemos esa libertad, entonces nuestro papel es insustancial. Porque no hay riesgo, porque en el fondo el orden va a tener no solamente siempre la razón, sino va a tener el poder para que reconozcamos su razón y obremos en consecuencia. El Viernes Santo se opone frontalmente a todos estos modelos, a todas estas cosmologías, a todas estas teodiceas, sin drama. Son teodiceas en donde el final de la partida ha triunfado antes que se empiece a rodar la historia. En el Viernes Santo, Dios, como Trinidad, experimenta la nada. No es cualquier nada, es la nada de ser absolutamente rechazado como amor. Es el rechazo que el amor sufre como tal, siendo reconocido como tal y siendo a su vez perplejamente rechazado. Sería insólito, sería caricaturesco que Dios muera simplemente porque no fue bien comprendido, porque todo pecado, todo acto que rechaza el amor, en el fondo se explica en términos de una ignorancia, de una confusión. Porque esto implicaría que otra vez, si entendiéramos bien, si lo reconociéramos al bien como tal, necesariamente obraríamos bien. Esto está suponiendo este postulado. El drama de la cruz nos muestra que el amor ha sido rechazado a sabiendas de que se lo rechazaba como tal, a sabiendas que el amor es el fundamento de cualquier otro valor que puede a su vez fundamentar una decisión. El amor experimenta que fue rechazado en ese plano radical y profundo. Y esta es la nada que la Trinidad, que Dios experimenta visiblemente en la persona del Hijo, en Cristo. Porque en la cruz se revela la alianza
se revela que Dios sucumbe en la nada cuando no hay una respuesta libre y amorosa que lo completa, que lo sostiene y que reverbera y corresponde y resuena en la alianza que desde el corazón divino se nos manifiesta a cada uno de nosotros. Ver a Dios muerto en la cruz como un despojo que descenderá a los infiernos sin ningún poder, porque no desciende a los infiernos con el poder de empezarle a predicar y darles lecciones de teologías a quienes, a sabiendas, han decidido darle la espalda al amor y al bien, han decidido automaldecirse, han decidido maldecir a Dios y maldecir al prójimo. Ese es el misterio sin fondo del mal, que es proporcionado al misterio sin fondo del amor. Si el amor es misterio porque atraviesa y trasciende cualquier explicación que entre en el orden de causas y efectos, es porque el mal también trasciende cualquier explicación que quiera articularse en términos de causas y efectos. Dios experimenta la mayor nada concebible, porque no hay mayor muerte, mayor anonadamiento que ser golpeado por el rechazo que una libertad escupe frente al amor que la quiere, que la bendice, que quiere ser con ella mucho más que sin ella, y que sin embargo esta libertad, reconociendo al amor como tal, y reconociendo en el amor la intención que el amor tiene hacia ella, la libertad lo rechaza frontalmente y reconociéndolo como tal. No hay mayor muerte, no hay mayor tristeza, no hay mayor angustia, no hay mayor soledad, no hay mayor anonadamiento que esa experiencia. Experiencia que resume todos estos sentimientos en muchas de las expresiones que Cristo hace en la tristeza de muerte, que siente cuando está rezando antes de que lo apresen, en esa tristeza de muerte que hace que muera una vez crucificado en solo 3 horas, cuando el promedio de supervivencia de alguien crucificado era más o menos de 2 y hasta 3 días. Evidentemente no había solamente un desgarro terrible y físico, sino que había un desgarro espiritual. Esta tristeza de muerte que después se expresa físicamente en esa transpiración sanguínea frente al pánico de todo lo que le iba a suceder y que le hace pedir a su padre que si era posible pasara de largo este sufrimiento, pero con la reivindicación de su entrega, de su lealtad. Bueno, pero que no se haga esto que yo quisiera, sino que se haga sobre todo lo que necesitamos que ocurra, pero porque lo decidimos, porque lo elegimos, por amor en favor del mundo y de los hombres, de la humanidad. Esta tristeza y esta angustia que hacen que su supervivencia como crucificado sea de unas horas y no de 2 o 3 días. Este abandono solitario que hace que sus últimas palabras, según un cierto evangelista, sea: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El abandono que Dios siente es el abandono absoluto. Esto refuerza a contraluz nuestro papel. Evidentemente, el desenlace del mundo, el desenlace del sentido del mundo, no está en una sola mano, no está en las manos de Dios exclusivamente. Como muchas veces escuchamos decir, y que en realidad esto se explica porque muchas veces necesitamos consolarnos y tranquilizarnos y apaciguarnos pensando que es así, asegurándonos en un poder que nos asegure que todo en definitiva va a desembocar felizmente.
Pero entonces no tendría sentido el concepto de alianza. Si hay una alianza, quiere decir que el destino definitivo y el sentido definitivo no está en una sola mano unilateralmente. Está en el encuentro posible que ambas manos, las humanas y las de Dios, puedan entrelazar, pero libremente, consintiendo, eligiendo, ofreciéndose y permaneciendo en esa lealtad. Ocurra lo que ocurra. Ya los dioses griegos envidiaban de alguna manera a los héroes mortales, porque los dioses griegos decían, bueno, en definitiva, nosotros nunca podremos saber si amaríamos hasta el final, asumiendo cualquier riesgo, incluso el de morir, porque somos inmortales. En cambio ellos, los héroes mortales, nos prueban que fueron capaces de entregar todo, amando hasta el final y asumiendo incluso el riesgo de convertirse en nada. Esto le provocaba admiración a los dioses olímpicos. Esta aparente limitación y finitud que nos da la condición mortal era la condición sobre la cual reposaba la admiración de los dioses olímpicos, porque gracias a esta finitud nosotros podemos entregar todo y vencer incluso la tentación de quedarnos con 30 monedas con tal de sobrevivir, no importa si le damos la espalda al bien. Entonces, el Viernes Santo es crucial porque desbarata, destruye todas las adaptaciones comediográficas, triunfalistas, exitistas del sentido del mundo. Porque ese sentido y ese destino, si bien responden a un orden diseñado por la iniciativa de Dios, no se va a consumar sin nuestra participación. Nuestra participación es absolutamente imprescindible y fundamental. Con lo cual esto es una bendición, porque entonces ya no podemos descansar como bebés pensando que todo está resuelto o por el universo, por la inteligencia planetaria, o por el mismo Dios trinitario que ya previó todo y que en el fondo, hagamos lo que hagamos, Él y nosotros vamos a ser felices en el banquete celestial eternamente. El Viernes Santo desbarata esto, pero ¿qué nos da? Una enorme profundidad para dimensionar el misterio de nuestra propia vida. Solo en una alianza como la que el Viernes Santo refleja, nuestra existencia tiene una dimensión máxima, nuestra libertad tiene un poder decisivo para nosotros y para Dios. Porque la nada de Dios es el reflejo del poder decisivo que tiene nuestro sí o nuestro no. En el Viernes Santo quedan desmentidas todas las farsas teóricas que en el fondo nos quieren convencer de que todo ya está encaminado, lo sepamos o no, y que a lo mejor algunos tendrán que darse más tumbos y otros menos, pero ya el orden universal, la inteligencia planetaria, tiene todo dispuesto para que al final entendamos. Y una vez que entendamos, obremos bien. Bueno, precisamente, el Viernes Santo declara que nuestra libertad es libre del bien, es libre de nuestra inteligencia y puede decidir automaldecirse, puede decidir autodestruirse, rechazando al bien, a sabiendas que está rechazando al bien como valor supremo. Este es el drama, este es el abismo. Este es el abismo en donde cae un Dios que es rechazado. Me parece que el Viernes Santo, la cuarentena, el tiempo abundante, la Cuaresma, la Semana Santa, han confluido en poder contemplar este misterio que necesita del trabajo imprescindible de nuestra inteligencia, que conceptualiza, que explica, que aclara,
pero que la desborda porque finalmente la encrucijada es nuestra respuesta. A sabiendas que de nuestra respuesta depende la consumación del sentido final del mundo, de la humanidad y de Dios mismo. De lo contrario quedaría desmentido el concepto de alianza. Gracias amigos por acompañarme en esta reflexión y siempre a disposición, tal como puedo estarlo y tal como también elijo estarlo. Muchísimas gracias.